Escrituras. Saben que fue escrita por aproximadamente 40 autores, todos ellos en diferentes épocas, pero todo se une de una manera perfecta. Las Sagradas Escrituras fue escrita, ¿saben cuánto tiempo? En un periodo de aproximadamente 1500 años. 1500 años fue escrita las Sagradas Escrituras. Qué maravilloso saber que podemos tenerla en nuestras manos. Mucha gente en algunos lugares no puede tener acceso a una Biblia, pero nosotros podemos regalarla, podemos ministrar a otros con la palabra de Dios. Entonces atesorémosla en nuestro corazón, vivamos, ¿verdad? Decía el salmista David, decía: cuánto amo yo, ¿qué dice? Tu ley. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Así que usted recibe vida espiritual cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras. Así que transforma todo nuestro ser y somos bendecidos. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que todos nosotros tenemos que entender, de saber, de atesorar en nuestro corazón, ¿verdad? En el anterior vez que compartimos, pues hablamos del tema de Cristo y su iglesia. Cristo y su iglesia, y entonces hablamos de Jesús, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de su iglesia. Vamos a hablar en la segunda parte de este tema, ¿verdad? Así que el tema de hoy es la iglesia. Todos podemos decir la iglesia, ¿verdad? Y esto es algo que en la Biblia no lo encontramos nada más en las epístolas de Pablo. Saben, la iglesia, Cristo y Cristo estaban allí plasmados desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, dice la Sagrada Escritura, que apunta proféticamente a preparar el escenario para la venida del Mesías prometido, y también para la formación de un pueblo redimido. Para la formación de un pueblo redimido. ¿Saben quién es ese pueblo? La iglesia. Podemos decir nosotros, ¿verdad? Así que desde un inicio, ¿verdad? Toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ciertamente estaba velado, ¿ah? Pero llegando el cumplimiento del tiempo fue revelado, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos tener esa bendición, ese privilegio de poder entrar y estar recibiendo, ¿verdad?, la enseñanza y también ser parte de lo que Jesús estableció. Así que vamos a ir a Mateo nuevamente. Lo citamos la vez anterior al final, ¿verdad? Al final de la conferencia, de la plática, de la prédica, lo citamos. Y hoy vamos a volver a citar este pasaje porque es un pasaje central, fundamental, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, qué es la iglesia. Así que ¿ya lo tienen? Vamos a estudiarlo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
en contra de ella. ¿Saben que esta es la primera mención de la iglesia? Y vino de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera vez que vemos en las Sagradas Escrituras referirse a la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Primero les hizo una pregunta o dos preguntas cruciales, importantes, y que nos las hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no nada más Pedro? Ahí estaban los discípulos. Y ahora esta misma pregunta se está haciendo a todo el mundo, y Dios quiere que por eso se predique el evangelio, ¿verdad? En la primera mención de la iglesia, ¿verdad? Dios dijo en su palabra, ¿verdad? Primero les preguntó, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y claro que todo se sabe, ¿verdad? En un lugar se sabe todo lo que piensa la gente, sobre todo de alguien, ¿verdad?, que públicamente predicaba, enseñaba, y que esto molestó a los fariseos y a todos los que estaban en una posición, ¿verdad?, religiosa en ese entonces. Pero nuestro Señor Jesucristo era conocido, pero mucha gente dice que pensaba que era un profeta. Tenían diversas opiniones de Jesús. Y saben que en ese momento hubo una revelación del Padre, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice que hubo una revelación del Padre, y Pedro siempre, ¿verdad?, participando en el grupo, ¿verdad? Siempre Pedro era el que levantaba la mano para todo. ¿Quién va a ir ahí? Yo, ¿verdad? Qué bonito es cuando alguien siempre está dispuesto, ¿verdad? Sí, qué bonito es cuando alguien siempre está. Y qué importante es que alguien esté listo, ¿verdad? Cuando Dios habla, cuando hay alguna necesidad, cuando hay algo que se tiene que hacer. Algunas veces les hemos dicho: vengan a hacer alguna situación aquí de limpieza o de algo así, ¿verdad? Y levanta su mano luego los dispuestos, ¿verdad? Dicen: vamos. Y claro, algunos no tienen tiempo, por su trabajo, por muchas cosas, lo sabemos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está dispuesta, y Pedro siempre era uno de ellos, de los que estaban listos, ¿verdad?, para ir. Y cuando Jesús decía: voy a ir a Jerusalén, no, pues vamos nosotros también a morir contigo, ¿verdad? Y Pedro era el intrépido, ¿verdad? Y aquí no fue la excepción. Vean cómo, pero fue una revelación del Padre, ¿verdad? Dice: tú eres el Cristo, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente. Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y fue la primera vez que alguien públicamente confesó a Jesucristo como Dios, ¿verdad?, en su divinidad. Nosotros podemos confesar a Jesús como lo que Él es. Nosotros podemos decirle a Jesús: ¿cómo me tienes a mí, verdad? Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el que nos guía por medio de su precioso Espíritu Santo. Eso era importante, era muy importante, era fundamental para lo que seguía. Después nuestro Señor Jesucristo declararía, revelaría, hablaría de lo que había estado allí oculto durante tantos siglos, y era la iglesia. La iglesia, y dice aquí, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras,
que le dijo a Pedro: tú eres Pedro. Y luego dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué poderosa, ¿verdad?, declaración, ¿verdad? Wow. Si eso se cumpliera en nosotros, en cada uno, en cada iglesia local, en cada iglesia que está, porque hay iglesias en todo el mundo, ¿verdad? Hasta en los lugares más pequeños usted puede encontrar iglesias que están precisamente conociendo, sabiendo y experimentando ese mover que la primera iglesia experimentó, ¿verdad? Pero que aquí lo vemos al Señor Jesucristo hablar de la iglesia, ¿verdad? De algo sobrenatural. Porque la iglesia no es una organización humana, no. La iglesia no es una denominación. Hay tantas denominaciones que ya ni sabe uno cuántas denominaciones. De repente me dicen: pues es que yo voy a tal parte y ¿qué denominación? Tal denominación. Ya salió otra denominación, ¿verdad? Pero hay tantas denominaciones, pero solamente hay una iglesia, una sola iglesia. Entonces aquí vemos cómo Jesús habló, ¿verdad?, ahora de la iglesia. Y vamos a conocer algunos aspectos, ¿no? Tal vez no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Porque en la Biblia encontramos metáforas, analogías para poder comprender lo que Jesús, ¿verdad?, había establecido, ¿verdad?, que era la iglesia. Pero vamos a ver algunas cosas para que nosotros podamos ir sabiendo también cómo es que sabemos si estamos dentro de la iglesia. O a lo mejor venimos aquí, cantamos, oramos, leemos la palabra, pero probablemente nos hace falta de dar pasos para involucrarnos, para formar parte de esa iglesia gloriosa, esa iglesia poderosa, esa iglesia que avanza aún en contra del enemigo, ¿verdad? ¿Sí? Usted quisiera ser alguien que pudiera estar caminando en esa fe poderosa que Jesús habló. Entonces tome su lugar. Vamos a tomar nuestro lugar en la iglesia de Dios, de Cristo, ¿verdad? Miren, la palabra iglesia en la Biblia proviene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea. De una manera general, de un término muy general, es un lugar en donde son las personas que se reúnen, ¿verdad? Como cuando se reúnen en una asamblea. Aquí estamos reunidos, ¿verdad?, con un propósito. Ya los propósitos ya no son los mismos de un grupo, pues que político o un grupo social. No, ya es el propósito, ya es donde las Sagradas Escrituras nos van diciendo, ¿verdad?, a través de esas analogías, lo que es la iglesia, ese grupo, esa asamblea que se reúne, ¿verdad? También significa los que son llamados a salir. La iglesia también está compuesta de los que son llamados, ¿verdad? Cuando somos pequeños, nuestros padres nos dicen, nos llaman, ¿verdad? Ven. ¿Por qué? Porque tal vez vamos a tener que hacer algo. Y nosotros somos la iglesia está compuesta de los que son llamados a salir, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? ¿Quiénes son los que conforman la iglesia? Los que están llamados a salir del mundo, de ese sistema que tiene como su líder, ¿verdad?, a Satanás, al enemigo, ¿verdad? El reino
de las tinieblas, ¿verdad? Así lo enfatiza las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Salir de allí como los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad? Simbolizaba algo así como la opresión del enemigo. Y es que la verdad, dice, os hará libres. Y entonces somos salidos, somos rescatados y salimos al reino de la luz, al reino de Cristo. Entonces la iglesia está conformada por cada uno de los que han sido llamados, así como los apóstoles, los discípulos fueron llamados a salir a seguir a Jesús. Y yo doy gracias a Dios por estos varones y estas mujeres valientes, jóvenes valientes que se bautizaron el domingo pasado, ¿no? El sábado, perdón. Y qué bendición ver personas que están dispuestas a dar ese paso de obediencia y decir: yo quiero seguir a Cristo, como le decía, ¿verdad? Ellos hicieron su confesión de fe: yo voy a seguirte todos los días de mi vida. Y son llamados. Y el que es llamado y acepta ese llamado de Jesús es para formar parte de la iglesia. No somos salvos para estar solos. Escúcheme bien. No somos salvos para vivir solos allí. No, pues es que ya me compro mi Biblia y me voy a mi casa y la empiezo a leer, y allí oro, allí ayuno y ahí estoy, ¿verdad? O a lo mejor dirán: no, pues como un ermitaño, ¿verdad?, que se sube a una montaña y ahí se está. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a formar parte de la iglesia. Dios te llama para formar parte de esa iglesia. Ahora, estamos cumpliendo cada uno de esos para lo cual, el objetivo para lo cual hemos sido llamados. Pues eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Fíjense, vamos a hacer un poco de contexto, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de contexto. Aunque la palabra iglesia no está en el Antiguo Testamento, y tampoco las funciones y todo lo que ya nos revelan el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pero había una sombra. Dice que todo lo que aconteció en el antiguo pacto fue sombra de lo presente, ¿verdad? Del nuevo, de lo que ahora es el nuevo pacto, ¿verdad? Y dice que ese pacto fue con gloria, y el nuevo pacto es un pacto que es de más gloria, ¿verdad? Pero veamos, ¿verdad? La palabra iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero el concepto, la esencia está allí. Cuando Dios, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué le dijo? Yo te voy a pasar a otra tierra donde vas a estar mejor, a donde vas a tener hijos, a donde vas a prosperar. Sí, fue una de las cosas por la que yo, pero lo principal es, dice: haré de ti una ¿qué? Nación. Una nación. Abraham fue llamado, ¿no? Y entonces en ese contexto, ¿verdad? Fue llamado a formar un pueblo para que fuera un pueblo que amara a Dios, un pueblo que sirviera a Dios, un pueblo que adorara a Dios, un pueblo en el cual Dios se iba a manifestar. ¿Sí? En donde Dios se iba a manifestar, en donde Dios iba a estar allí con ellos, ¿verdad? Un pueblo diferente. Dios nos ha llamado como iglesia. Dios te ha llamado para que formes parte de la iglesia,
para que seas ese pueblo que ame a Dios. Le prometió que su descendencia sería bendita. Todas las naciones de la tierra, al referirse a su descendencia, se refería también, ¿verdad?, a lo que vendría, a lo que iba a ser cuando Jesucristo viniera. Y saben que humanamente Abraham, esa fue la genealogía de Jesús, ¿verdad? Pero allí estaba, ¿verdad? Allí estaba el anhelo de Dios, el corazón de Dios, lo que Dios quería de ti y de mí ahora, ¿verdad? Ya no está Abraham, ya no está Moisés. Ellos ya llegaron, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Incluso Moisés vino cuando ahí estaba con Jesús cuando él se transfiguró. Elías también. Pero estás tú y estamos nosotros, porque no solo, Dios le dijo a Abraham: eso, sal de tu tierra y tu parentela, y te haré de ti una nación grande, bendecida. Dios te llama, ¿verdad? Dios te llama. Pues si tú estás en la iglesia, tú vas a ser bendecido. Si tú estás en Cristo, tú vas a ser bendecido, porque Él está allí, porque Él vive, porque es una iglesia viva, una iglesia que es un organismo poderoso y glorioso. Seguimos. A Moisés le ordenó, le dijo, levanta un tabernáculo, un santuario, y así le dijo, ¿verdad?, para que yo habite en medio de ustedes, para que yo habite, que yo viva con ustedes. No nada más que iba a estar allí de visitante. No, Él quería habitar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dios quiere habitar. Dios no es un Dios que va de paso. Dios es un Dios que habita, que está contigo, que está si tú estás en la iglesia, si tú estás allí, ¿qué pasaría si allí donde estaban reunidos en ese campamento alguien quisiera decir: no, pues es que no me gusta aquí, ¿verdad?, lo que ustedes hacen, yo me voy? Dios le iba a dar esa oportunidad de salir, pero ya esa persona, Dios ya no estaba con ella. Y es lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de la iglesia. Es lo que sucede cuando nosotros decimos: no, pues ya para qué voy, ahí hay tantas cosas, ¿verdad? Ahí vemos esto y lo otro y lo otro. Y dice: mejor me voy. Se van. Después vemos que andan de aquí para allá, ¿verdad? Dijeran que como chapulines, ¿no? Pero Dios se aparta cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando podemos establecer, ¿verdad?, lo que Dios ha conformado, lo que Dios, como dice el pasaje que Dios dice, yo edificaré mi iglesia, sobre esa roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Saben que Dios está edificando cada iglesia local. Cada iglesia local, Jesús es el que está edificando esa iglesia. Entonces, a Moisés le ordenó que levantara un tabernáculo, un santuario, para que él habitara en medio de ellos. Fíjense que por 1500 años aproximadamente, desde Moisés hasta el Pentecostés, Dios se manifestó a su pueblo desde un santuario
físico. Desde allí Dios hablaba. Pero ahora, cuando Jesús hace esta declaración, escuchen bien, cuando Jesús hace esta declaración anunciando algo nuevo, algo que resistiría los poderes de la muerte, y estaba sentando las bases de una comunidad de creyentes que llevaría adelante la misión de la gran comisión. Yo le digo, es la gran bendición. No solamente es la gran comisión, es la gran bendición. La gran bendición. Yo no sé cuántos hayan salido a compartir alguna vez al Zócalo, ¿verdad? Cuando era joven lo hacíamos continuamente. Después fuimos a las misiones y ahí estuvimos mucho tiempo en misiones también, ¿verdad? Dios nos llamó a Miahuatlán y estuvimos allí 8 años, y yendo y viniendo cada semana. Hay veces cada fin de semana, otras veces entre semana también. Pero es algo glorioso poder servir a Dios, ¿ah? Y tenemos solamente una vida. Don Guimar dice, solamente tenemos una vida para darla a Jesús, ¿verdad? Una vida, ¿verdad? ¿Y cuántos años? Algunos que conocen al Señor a los 40, a los 50, pues ya les resta menos, ¿verdad? Menos años, ¿verdad? Los que conocimos al Señor jovencitos, pues qué bendición. Así que desde muy pequeño, cuando tú estás recibiendo la palabra, pues acéptala, ¿verdad? Y atesórala en ti, ¿verdad? Dios va a hacer grandes cosas en ti. Dios va a hacer grandes cosas en ti, ¿verdad? Dios tiene su mirada en ti, ¿verdad? Yo he puesto mi mirada en cada uno de aquellos, ¿verdad?, que me buscan, ¿verdad? Así que si tú le buscas, ¿sabes qué? Esa mirada de Dios está en ti y algo glorioso va a suceder, ¿verdad? Digan, algo glorioso va a suceder. Amén. Yo lo creo, ¿verdad? En mí, en mi familia, en la iglesia que estamos, en la iglesia en donde estamos, ¿verdad? Así que algo nuevo, ¿verdad? La iglesia procede del Señor mismo y no de nada ni de nadie más. Ya que la iglesia procede del Señor, no puede ser algo formado por una organización humana, mucho menos una estructura física. Ahora, ¿verdad? Ya esos años, esos siglos que pasaron, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad?, la iglesia está en todos lados, en todo lugar, en todo el mundo. Esa iglesia gloriosa, esa iglesia victoriosa, esa iglesia que camina en fe, esa iglesia que se levanta para vivir para Dios. La iglesia procede del Señor, ¿verdad? Veamos que la iglesia empezó con una comunidad de personas transformadas por un encuentro con Jesús. Fíjense que desde los 40 días que estuvo Jesús en la tierra, después de que él fue crucificado y que fue sepultado, después que él resucitó, todavía estuvo aquí 40 días. Y hubo muchas apariciones de Jesús, ¿verdad? Él venía y ya sabemos, estos 2 hombres que iban a Emaús y que iban hablando de lo que había sucedido, de cómo había sido crucificado Jesús. Pero ellos no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Habían sido sus discípulos. ¿Y muchos están así? Por años están en una iglesia, asistiendo a un grupo cristiano, y todavía no tienen esa revelación. Ellos iban así hablando, y después que ellos llegaron y partieron el pan, y Jesús empezó a decirles. ¿Y qué le comentaron? ¿Qué hablaron con los demás apóstoles? Dijeron, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando íbamos con él
caminando, cuando partíamos el pan, cuando hablábamos con Él. Y ¿saben qué? Que eso es lo que debería de pasar en nosotros. Tener de veras esa revelación de Jesús, esa revelación completa, total, que no haya dudas, que de veras podamos postrarnos delante de decir: Jesús, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Recordemos, ¿verdad? No vamos a la iglesia, pero es algo que decimos de una manera muy natural, ¿verdad? Vamos a la iglesia. No está mal, pero lo que sí sabemos es que no vamos a la iglesia, somos la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia, y eso es totalmente, ¿verdad? Y lo cambia la perspectiva, cambia todo lo que nosotros tenemos que aprender de lo que debemos de hacer y ser, y qué es lo que Dios pide cuando nosotros estamos dentro de la iglesia. Siempre en alguna organización humana hay cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Cuando llegamos, incluso nos dan a lo mejor un curso inductivo para poder saber todos los departamentos y todo eso, y en dónde nos va a tocar, y poder trabajar coordinadamente, ¿ah? Pues la iglesia, podemos decir, ¿verdad?, que es algo tan glorioso que tenemos que aprender cada día cómo tenemos que funcionar dentro de la iglesia. El anuncio de Jesús en la iglesia en Mateo habla de nuestra pertenencia a Cristo. Fíjense, de nuestra pertenencia. Nosotros ya no estamos solos, ahora pertenecemos, ahora estamos bajo la cobertura de Jesús. Y esto es glorioso, ¿verdad? De nuestra pertenencia a Jesucristo. El hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo significa que la vida de Cristo es la vida de la iglesia. La vida de Cristo es la vida de la iglesia. Las semillas de la iglesia se plantaron a lo largo de todo el ministerio de Jesús, con sus enseñanzas, con lo que se recibió, y que ahí están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Entonces hay muchas cosas que aprender allí, amados. Por eso lean la Biblia, por eso leamos la Biblia. Una comunidad viva y dinámica de personas comprometidas con Él, con los demás. Eso es lo que debemos saber. Es una comunidad viva y activa, dinámica de personas que comprometidas con Él, con los demás. ¿Das gracias a Dios por esto? Estamos aquí, pero somos parte de algo mucho mejor que cualquier empresa de este mundo. Hay empresas transnacionales que cualquiera quisiera estar trabajando en ellas. Pero la iglesia es algo que trasciende la situación aquí terrenal, ¿verdad? La iglesia trasciende a lo eterno. La iglesia trasciende a lo sobrenatural, trasciende a lo de Dios, ¿verdad? Él es el que está, Jesucristo, ¿verdad? Es el que nos llama a su iglesia, ¿verdad? O sea que la iglesia no es de una denominación. Dice, es que nosotros formamos parte de la denominación que es la iglesia verdadera, dicen, ¿verdad? Allí sí, esa es la iglesia verdadera. Vente con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué estás ahí no? Cuando la iglesia que la Biblia nos habla, eso está formado por todos aquellos que han sido redimidos y que caminan, ¿verdad?, en fe, y también caminan en obediencia a lo que está ahí escrito, ¿verdad? Por eso les digo que entrando a formar parte de la iglesia hay muchas cosas que aprender, y que tenemos que decidir si hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y caminamos, ¿verdad?, y damos pasos de obediencia, ¿ah? Así que Dios te va a llamar. Si tú estás formando parte de la iglesia, Dios te va a llamar.
y te va a bendecir, pero cuando tú seas obediente, así como lo fue, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Abraham, dice que cuando él le dijo, Abraham agarró todas sus cositas y vámonos, ¿verdad? Si él no dijo, no, pero yo no sé por dónde me vas a llevar, Señor, dame por lo menos un mapa, ¿no? Ahorita usamos el GPS para llegar a algunos lugares en donde no conocemos. Antes cuando iba a la Ciudad de México llevaba un mapita que me dio mi cuñado y allí podíamos ir a lugares que queríamos, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad?, nosotros podemos tener la seguridad, ¿verdad?, que formamos parte de algo que Dios, Jesucristo mismo lo estableció, ¿verdad? Mi iglesia, dijo Jesús, ¿verdad? Yo voy a edificar mi iglesia. El libro de los Hechos es esencialmente la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad?, de la primera grupo de personas que empezó a participar, ¿verdad?, en la iglesia, ¿verdad? Su nacimiento, su crecimiento, sus luchas, sus triunfos, ¿verdad? Allí los vemos plasmados, ¿verdad? Las personas que Dios usó poderosamente. Hechos 2, ¿verdad? Después de, más bien cuando Jesús le dijo, vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean vestidos del poder de lo alto. Hechos 1:8 dije, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? Testigos en Judea, en Samaria, y dice, y hasta lo último de la tierra. Y saben que eso se está cumpliendo. La verdadera iglesia está yendo a todos los lugares del mundo, llevando el evangelio, llevando las buenas nuevas, no llevando argumentos humanos. Como dice Pablo, yo no he venido a ustedes con argumentos humanos, no. Si algo digo aquí que no esté en la Biblia, deséchelo. Sí. Si de los que compartimos aquí usted escucha algo que no esté en la Biblia, no lo tome. Vamos a recibir de Dios lo que está allí, lo que Dios ha dejado para nosotros. Y la verdadera iglesia está llevando el evangelio puro a mucha gente, a muchas familias, a niños, a jóvenes, adolescentes, ancianos, hombres y mujeres en todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo en el lugar en donde Dios nos ha puesto? El Espíritu Santo desciende con poder, ¿verdad? Vemos ahí cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y sobre toda la gente que estaba, muchos que habían creído en Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento, con el asombro que había con lo que estaba sucediendo y esto, porque dice que a esa fiesta llegaban de todas las naciones de entonces, ¿verdad? Y se reunían en Jerusalén. El Señor Jesucristo nos narra las escrituras que Él fue a los 12 años. Dice que sus padres fueron a la fiesta, ¿verdad? Y había mucha gente, pero a ellos los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pedro una vez más se levanta, el que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios lo levanta allí para hablarle con poder a las personas. Dios quiere que hablemos su palabra con poder. Varones, Dios quiere usarles, quiere tocar su vida, llenarlos, el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasó, verdad? 3,000 personas llegaron a Jesús.
creyeron en Jesús. 3,000 personas, ¿verdad? Wow. Y entonces no había esos aparatos para que escuchara. Pero Dios usando a Pedro allí con esa multitud. Y fíjense que después de eso, dice la Biblia, nos cuenta la Biblia que Pedro y Juan otra vez, ¿verdad? Dice que ya iban al templo de la Hermosa. ¿A qué iban allí a la iglesia? ¿A qué? Ahí dijo allí, ¿verdad? A orar. Iban a orar, ¿verdad? ¿Saben que la oración es importante para la iglesia? Sí, la oración es importante para la iglesia. Pedro y Juan iban a orar. Cuando llegaron allí, dice que un hombre que era cojo de nacimiento, pues les pidió, ¿verdad?, una moneda. Pero Pedro, ¿verdad?, allí con la fortaleza y con la unción del Espíritu Santo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué? Y anda, ¿verdad? Wow. Y este hombre dice que se levantó, ¿verdad?, y entró ahí al templo de la Hermosa, adorando, cantando a Dios, agradecido con Dios. Y toda la gente lo vio. Toda la gente se maravilló porque era muy conocido, era famoso. Era famoso. Recuerdo de un joven que una vez que venía yo bajando, porque me iba yo en autobús, muchas veces viajé en autobús a Miahuatlán, muchas veces. Hasta después Dios me dio un bochito, ¿verdad?, que lo recuerdo todavía, un bochito verde, color verde. Pero iba yo y me bajaba yo ahí en el centro, y pasando por el centro había un joven que tenía sus piernas muy, muy mal. No sé, le había dado una enfermedad y él estaba allí y estaba en una... Miahuatlán es muy frío. Yo llegaba ahí muy temprano iba yo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana de aquí para poder llegar. Normalmente se hacía 2 horas el carro, el autobús, y llegaba yo 8 de la mañana y es frío. Miahuatlán es más alto que Oaxaca, que la ciudad. Iba yo atravesando y me encontré a este joven allí. Estaba en una carretilla. En una carretilla, la carretilla es fría, ¿verdad? Y él ahí estaba con frío. Pasé y yo había estrenado un suéter que me había comprado. Me lo había puesto ese domingo, por cierto. Cuando lo vi, tomé el suéter y se lo puse a él. Y le dije: Jesucristo te ama. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y ese joven me dijo: gracias. ¿A qué viene usted aquí? Le digo: vengo porque nos reunimos allá en la casa. Y le dije el nombre de la persona, era muy conocido. Tenemos una reunión y ¿sabes qué? Vamos a Dios, cantamos a Dios y leemos la palabra de Dios. Sí conozco, dice, la casa de don Imeldo. No sé, eso fue todo. Cuando pasaron un domingo, 2 domingos, creo que fue en el segundo domingo, cuando vienen alguien con la carretilla y llega y la pone allí y se goza con nosotros y empieza a adorar a Dios y recibe a Jesús. Y después fueron fortaleciendo sus piernas. No fue inmediato el milagro, pero pasaron un tiempo cuando él empezó a dar sus primeros pasos. Empezó a dar sus primeros pasos, empezó a caminar y empezó a dar gracias a Dios por esto. Después ya se iba a trabajar, ya no pedía limosna. Dios, Jesucristo, no nosotros, porque toda la gloria es para Cristo. Él lo hizo con tan solamente hablar de Él.
Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida, amado. Dios quiere que tú te levantes cada mañana diciéndole: Dios, tú estás con nosotros, tú estás con nosotros. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que ese fue el principio de una iglesia que difundió el evangelio comenzando desde Jerusalén, así como Jesús lo había dicho, ¿verdad? Comenzando desde Jerusalén y llegando hasta Roma. Después, cuando vemos en el libro de los Hechos, porque todo el libro de los Hechos narra toda esa historia, ¿verdad? De la iglesia, cómo fue alcanzado el apóstol Pablo, como Pedro, ¿verdad? Predicó a los gentiles también, ¿verdad? Él no quería porque era judío y decía: no, los gentiles no, ¿verdad? Pero allí Dios ya había planeado incluir a todo el mundo, como Él nos dijo, ¿verdad? Ir a todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. Qué glorioso, ¿no? Podemos entenderlo. Todo el mundo necesita de Dios. Fue el principio de una iglesia tremenda, fortalecida en el espíritu y llevando el mensaje de salvación a tanta gente que lo necesitaba. Y fíjese que los que creían en Jesús, Dios los usó. No nada más usó a Pedro, no nada más usó a Santiago, no usó a los demás apóstoles, nada más. A los que estaban creyendo en Jesús, resulta que vino una persecución. Al poco tiempo vino, en Hechos 8 nos dice eso, que vino una gran persecución a la iglesia, a los que ya habían creído, a esos 3,000 y luego esos 5,000 que creyeron que después de que Pedro, cuando este hombre que estaba en silla de ruedas, no estaba en silla de ruedas, estaba allí en el templo de Amón, no sabemos, estaría ahí tal vez sentado, ¿verdad? Y fue levantado, ¿verdad? Dice que Pedro, la multitud se reunió allí. Dice que fue al pórtico de Salomón y ahí les compartió, ahí les habló de Cristo, ¿verdad? Y allí mucha gente creyó en él, en Cristo. Y mucha gente desde ese momento empezó a formar parte de la iglesia. Miles de gentes, sí, que fueron 5,000 varones. O sea que no estaban consideradas las mujeres, ni los jóvenes tampoco. Eran varones ya. Toda esa multitud fue tocada por Dios, por el Espíritu Santo. Y toda esa multitud, todas esas personas que cayeron en Cristo, dice que fueron esparcidos, dice, ¿verdad? Por todos lados. ¿Y qué hacían cuando fueron esparcidos? Me voy corriendo para que no me maten, para que no me metan a la cárcel, para que no me golpeen. Me voy corriendo ya, ¿verdad? No, ellos iban predicando el evangelio a toda criatura, como lo había dicho el maestro, ¿verdad? Y dice las Sagradas Escrituras, dice que Dios confirmaba la palabra. ¿Cómo? Con milagros, ¿verdad? Con milagros, con maravillas. Dios confirmando la palabra allí. Ellos hablaban y Dios confirmando la palabra, ¿verdad? Sanidades, ¿verdad? Hombres liberados de los demonios. Porque Jesús les había dicho y les habló diciendo, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que crean. No dijo, le van a seguir a los líderes de la iglesia. No. Sí, claro, también. Pero a todos los que crean en mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes
y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y luego que dice, y sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y todo esto Dios confirmando su palabra a todo lugar, llegando esta palabra con el apóstol Pablo, con antes algunos, ¿verdad?, del apóstol Pablo a Roma. Cuando él llegó a Roma, dice que ya había gente que había creído en Cristo. Algo glorioso, algo poderoso. Esta es la verdadera iglesia. Esta es la verdadera iglesia. ¿A quién vamos a seguir? ¿A un hombre? ¿Estaban siguiendo a un hombre ellos? No. Pedro, Juan estaban por su lado, y de repente Dios empezó a levantar otros Pedros, otros Juanes, otros Mateos, otros Luises. Aquí está Luis, ¿verdad? ¿Verdad? Que llevaran el evangelio. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? La gloria del Señor está. Pero cuidemos de hablar el evangelio. Jesucristo nos redimió para que formáramos una iglesia, como dice en Efesios, ¿verdad? No está edificando una iglesia, está purificando a la iglesia. ¿Estamos dejándonos que Dios nos purifique? Que Dios haga la obra para que nos alejemos de todo aquello que estorba para poder estar. Hoy es un día de que podamos establecer hacer una decisión, ¿verdad? Si tú todavía estás aquí y no has tal vez comprendido, ¿verdad? Pero hoy, esta mañana, a lo mejor tú dices: sí, yo estoy en la iglesia, pero tal vez no he hecho lo que Dios quiere que haga. Sí, porque venimos aquí, nos establecemos como iglesia, pero la iglesia tiene que estar afuera. Son llamados a salir afuera. ¿Sí? Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Después seguiremos con esto. Hay muchas cosas más que tenemos que decir. Padre, si puede pasar alguien de alabanza, vamos a estar un momento en la presencia del Señor. Vamos a venir para decirle: Señor, aquí estoy. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Sí, Señor. Empieza a adorarle, iglesia. Empieza a glorificar a Dios. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia se mueve en este lugar. Quiero digno de alabar, Cristo, sí, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, sí, así es, Jesús. nombre sin igual, Jesús. digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, eres digno de alabar,
nombre sin igual, digno de alabar. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres digno de alabar, Cristo, Sí, Señor. nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. No lo hay, No hay otro lugar. Santo, Santo, digno de alabar, oh Cristo, digno. Solo tú, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor, por todos los que están, Señor, cimentados en ti. Jesucristo, la roca firme de salvación. Oh, gracias. Quiero decirles, la era de la iglesia de la gracia terminará cuando Cristo venga por su iglesia. Ya formas parte de ella. Ya has decidido seguir a Cristo y vivir en obediencia a su palabra.
Entonces tenemos que seguir preparándonos. Tenemos que seguir haciendo lo que Él nos ha mandado. No es la religión la que nos salva, amados. No es la religión. Podemos llamarnos cristianos, pero estamos viviendo una vida indiferente a las cosas de Dios, apáticos. No estamos bajo esa cobertura divina. No estamos haciendo lo que Jesús ha llamado a hacer a la iglesia, porque todos, por eso Jesús dijo a todos los que creen, a todos los que creen, porque a veces decimos, no, pues que vayan, ¿verdad? Los de grupo de evangelismo, no, que vayan los que están recibiendo al Señor, pero todos hemos sido llamados. La iglesia de Cristo está en todo lugar porque está en ti. Tú eres parte de la iglesia, amado. Tú eres parte de la iglesia. Ahora solamente tenemos que hacer lo que Jesús